A ella no le da pena, ya ves. Ahora. ¿Qué es eso? Dulce, Hola, ¿cómo se llama tu bebé, Juani? Dulce y Sayani, Ay, profe, es que me acabo de despertar. no Dayan importa. también ya es mamá, profe. Sí, es ¿Sí? chismoso, Kevin. Mira, estoy echada. Muy bien, entonces vamos a ver la seguridad en salud laboral. Y en donde encontramos, ahí ustedes me hicieron favor de poner una definición de la OIT. ¿Qué significa la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. Del trabajo. Esta secretaría De trabajo. es la encargada de regular las medidas necesarias de seguridad para el trabajador, no importa la empresa que sea. Puede ser el IMSS, el ISSSTE, Salubridad, Coca-Cola, Bimbo, cualquiera de esas instituciones, todas están reguladas por la Organización Internacional del Trabajo. Pero a su vez, la Organización Internacional del Trabajo está regulada por la OMS. ¿Qué es la OMS, chicos? La Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, si se dan cuenta ahorita con la enfermedad de moda, nos está regulando las medidas necesarias para evitar contagios masivos. Esto incluye que de alguna manera tenemos que estar protegidos como trabajadores. Bueno, la idea es que nos dieran un equipo de seguridad para poder seguir laborando. Muy bien. Son algunas asociaciones aquí en una tarea que me hicieron favor de dar, organizadas cuya área de acción se extiende más allá de las fronteras de un estado o una nación. Si vemos que la Organización Internacional del Trabajo nos lleva a regular, la OMS va de la mano junto con ella. ¿Qué tipo de seguridad o qué seguridad esperaríamos en una fábrica de gas, en una gasera? ¿Qué equipo de protección podrían tener aquellas personas o aquellos trabajadores? Cubrebocas, Ujú. guantes de los gruesos. Guantes de los gruesos, efectivamente. Ajá. ¿Qué más? Casco. Casco, porque de alguna manera están impuestos Ándale. o están expuestos a padecer algún golpe por algún objeto extraño. Muy bien, ¿qué más? El zapato Gogles. con Luego chanclas. trae sus Sí. florecitos El y sus zapato debe ser zapatos, ajá, bien gruesos, con casquillo. grueso. Efectivamente, los zapatos tienen que ser de casquillo porque fácilmente algún cilindro de gas se puede caer y puede lastimarles los pies. Esto nos ayuda a prevenir fracturas o lesiones graves de los pies, en donde pudiéramos tener un sangrado activo. Muy bien, por ejemplo, un chofer de tráiler de la Coca-Cola, ¿qué equipo de protección debe de tener? Sus overol de botas de Coca-Cola. casquillo. Principalmente el uniforme, luego Las botas las botas de esas de de piel de casquillo, víbora. grandotas. Ándele. ¿De piel de víbora? Ajá. No, yo no, De profe, de las cocodrilo. gruesas. De las gruesas. Efectivamente, miren, dentro del uniforme o dentro del equipo, todos los trabajadores de las empresas, básicamente que están en un riesgo elevado, deben de tener bota industrial. La bota industrial es para protegerles y de alguna manera las que tienen casquillo, pues les protegen más los dedos de los pies. Acuérdense que cuando hablamos de pie diabético, mencionamos que o el lugar, o la parte, o la región que más se afecta son los pies y principalmente los dedos. De tal manera que hay pacientes que si no se cuidan, no se controlan y empiezan a tener con un pie diabético,
van a sufrir con los años una amputación de alguna extremidad. Muy bien, el equipo de seguridad básicamente es para protección del trabajador, mas sin embargo hay algunos patrones que no lo están otorgando. Si no lo otorgan, ¿dónde se queja el trabajador? ¿Cómo dijo, profe? Si un patrón no le otorga el equipo de protección al trabajador, ¿dónde se queja? El hoy. ¿En los derechos humanos? Pues una parte sí es en los derechos humanos, ajá. ¿Qué otra? En sus sindicatos, ve que luego tienen como sindicatos. Ok, actualmente en el sindicato. ¿Antes dónde se quejaban, chicos? Antes creo que no se quejaban. Aparte de que no tenían derecho a quejarse, acuérdense que actuaban como esclavos, entonces no tenían derecho a quejarse y había un capataz o mayordomo que era el encargado de recibir todas las quejas, pero pues era el que más los maltrataba, entonces no le convenía al trabajador quejarse. Actualmente tenemos la Comisión de los Derechos Humanos y tenemos también los sindicatos que pudieran ayudarnos a la protección. ¿Qué hace la Organización de la Salud? ¿Qué piensan que hace o a qué se dedica? La Organización Pues cuida la Internacional. salud de la población, cuida la salud, la protege. Cuida la salud, exactamente, la protege. ¿Y cómo nos protege? Yo soy Crea normas. renuente y no quiero que me proteja. Las instituciones de salud. ¿Qué? Por ¿Cómo medio de dijo? la prevención, del cuidado de las enfermedades. A ver, Sayan dijo algo hace rato bien importante. Crea normas. Crea normas, efectivamente. Acuérdense que todo está regido por la norma. Norma oficial mexicana del expediente clínico. Norma oficial mexicana de vacunación, de planificación familiar. Entonces, eso nos da a nosotros como trabajadores de la salud un respaldo para que podamos trabajar en forma adecuada. ¿Hasta ahí le van entendiendo? Sí, profe. Ok, las normas de salud nos dan a nosotros derechos, pero también nos dan ¿qué? Obligaciones. Obligaciones. Y esto debe de ir a la par. Cuando nosotros caemos en el abuso de los derechos, entonces nos pueden sancionar como servidores públicos. Eso hace que nuestra protección pues, ya no la tengamos al 100%, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo es como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional. La Organización de Salud en el Trabajo tiene unas normas que rigen los derechos y obligaciones del trabajador y que esto nos va a llevar a que el puesto de trabajo sea desempeñado de una manera cordial y agradable. Tiene que haber una concordancia entre los ideales del patrón y los ideales del trabajador. Si no, no haría una armonía laboral. La armonía laboral se pierde cuando abusa ¿cuál de las dos partes? ¿Qué dijo, Ya. profe? Dije que normalmente hay una armonía laboral, pero la armonía laboral se pierde cuando alguna de las partes abusa en su carácter de trabajador o de patrón. ¿Cuándo se pierde la armonía? Cuando alguno de los dos pierde ese equilibrio. Por ejemplo, un trabajador que tenga que entrar a las 8 de la mañana, pero es amigo del patrón. Si llega a las 10 de la mañana, ¿ustedes creen que haya repercusiones? No. Sí.
¿Quién dijo sí? Yo creo que ¿Dayan? sí. ¿Dulce? Yo digo que sí, ¿no? Sí, debe de haber. ¿Por qué? Porque no Yo debemos digo de que no. confundir la amistad con lo laboral. Con la otra, ajá, ¿Están de efectivamente. acuerdo? Entonces, ahí es Sí, cuando el abuso de alguna de las dos partes llega. Por ejemplo, en ese caso fue abuso del trabajador. ¿Cuál sería el abuso del patrón? ¿Cómo considerarían un abuso del patrón? Cuando los dejan trabajar horas extras y no les pagan. Efectivamente. O por ejemplo, les decimos, O cuando no imagínense, le, que dejas, por ejemplo, ahorita con el ejemplo que dio, que no ajá, le dijera nada a su amigo. exacto. O por ejemplo, aquel trabajador que es bien cumplido, que siempre llega temprano, que se puede llevar un bono de puntualidad y de desempeño laboral, y que al otro día de la pandemia le digan, ¿sabes qué? Ya no tienes trabajo. ¿Es abuso o es correcto? Es es abuso. 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 Eh, Es abuso hasta de confianza, ¿no? Porque el hecho de que tengamos, por ejemplo, una pandemia no significa que nos tengan que correr o nos tengan que limitar en nuestro trabajo. Y entonces, cuando se pierde ese equilibrio, vienen los problemas laborales. Y los problemas laborales pueden ser internos y externos. Puede ser que dentro de la misma empresa lo podamos negociar, conciliar y arreglar, y no que lleguemos hasta lo legal, en donde yo tenga que demandar al patrón porque me corrió injustificadamente. Entonces, se dan cuenta cómo dentro de la normalidad todo debe de ir caminando derechito. Pero si en un momento dado cualquiera de las dos partes abusa, ya vienen los problemas legales. No vamos a ir a quejarnos hasta la Organización Internacional del Trabajo, porque acuérdense que la organización se fundó en Ginebra. Y entonces, pues Ginebra no está de aquí a la vuelta, ¿no? No está ahí cerca del Elis Reiner. Entonces no podemos quejarnos hasta allá, ni en la Organización Mundial de la Salud. Y entonces Pero, los demandamos. pero sí tenemos, sí se puede demandar. Tenemos algunas instituciones que respaldan al trabajador, como se llama el sector laboral federal, en donde te pueden ayudar a arreglar tus problemas, sin que con esto te vayas hasta la Organización Mundial de la Salud. Los principales órganos de gobierno, pues los tenemos en el sector laboral federal, en la Organización Internacional del Trabajo, en la Organización Mundial de la Salud, y localmente o a nivel regional tenemos nuestros sindicatos, que de alguna manera nos tendría que ayudar. Ok, díganme por favor el equipo de protección o las medidas de seguridad de una fábrica de zapato industrial. Un cubrebocas. Bueno, Ajá, una mascarilla por el olor del textil o el zapato, no sé. Casco. sí, Guantes, sí. Una playera guantes, blanca que diga vota por el PRI. No, un chaleco de esos como de fosforescentes. Exacto, un chaleco reflejante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el color reflejante? ¿Por qué se imaginan? para que se vean por Para, cualquier cosa que, no sé, a lo mejor sea una planta o se vaya la luz. y de alguna manera, ese tipo de fábricas son grandísimas. En las bodegas, en el interior de las bodegas, podemos encontrar montacargas. Los montacargas son aquellos que transportan el material pesado de un lugar a otro. Y por ejemplo, el que ande ahí dirigiendo la obra trae un chaleco negro, pues se va a perder. No, el operador del montacargas difícilmente lo va a ubicar. Y puede haber accidentes, por supuesto, ¿eh? Hemos tenido pacientes que han sido atropellados por el montacargas o incluso les han dejado caer la carga porque no, pues no se dieron cuenta que ahí estaba.
Más sin embargo, si utilizan el chaleco reflejante, esto hace que el conductor pues lo pueda ubicar de una manera ideal. ¿Qué pasa con los que dirigen a los aviones cuando están acomodando para la pista de aterrizaje? O no, perdón, para la pista cuando van a salir de viaje. ¿Qué tipo de chaleco Igual traen? traen sus chalecos fosforescentes para que los vean. Casco, también reflejante. Y Ujú. las banderas que traen, ¿las han visto de qué color son? Sí, son amarillas con rojo. Amarillo con rojo o naranja con negro. O naranja con Ah, rojo. ¿Con qué finalidad? Con que el piloto pues vea, porque el piloto está hasta allá arriba. Y entonces, aunque le gritemos para, pues no nos va a escuchar. Si se dan cuenta, si nosotros no lleváramos a cabo las medidas necesarias o no utilizáramos el equipo necesario, de alguna manera, pues estamos en riesgo de sufrir un accidente masivo. ¿Cómo masivo? Pues porque si estamos 10 operadores de la dirección de los aviones y 8 no tenemos el equipo necesario, pues nos pueden atropellar a los 8 o incluso perder la vida. Porque no es lo mismo que los atropelle la llanta de la bicicleta de mi vecino a que nos atropelle la llanta del avión. ¿En qué cambiaría? o sea, en que si te atropella el avión probablemente te mueras. El Casi, peso de las llantas. casi es seguro, ¿no? Si se dan cuenta, la llanta es más grande que nosotros. Sí. Entonces, pues no tendría ningún problema en atropellarnos y que pues el paciente pudiera perder la vida. Se llaman lesiones de mortalidad por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Pues porque ¿quién aguanta un pisotón de 2 toneladas? Nadie. Y si No, pues no. me atropella mi vecino que apenas está aprendiendo a andar en bici, pues a lo mejor me lesiona mi pierna, pero pues unos tallones, unas escoriaciones y vámonos, ¿no? Entonces, vean, la magnitud no es lo mismo que la magnitud del accidente sea con una llanta de bicicleta, que sea con una llanta de auto o con una llanta de avión. Entonces, aunque el mecanismo pudiera ser similar o el mismo, no tendríamos las lesiones esperadas o unas lesiones graves. ¿Le van entendiendo, chicas? Sí, profesor. Ok. ¿Qué hacemos Sí, para dictaminar una pensión, por ejemplo, o un accidente de trabajo? Lo primero que se les pregunta es el horario, la fecha. ¿Qué día fue? ¿En qué horario? Y pasamos al equipo de protección. A ver, fíjese, pensemos en un carnicero. Un carnicero trae amputación del tercero, cuarto y quinto dedo de la mano derecha. A él no le vamos a pedir que tenga un casco, ¿o sí? No, no. No. ¿Por qué no? ¿Qué tal si se le cae una pierna de puerco en la cabeza? ¿Quién ha visto un carnicero con casco? nunca en la vida yo. No, pues claro que No. no. Yo creo que ahí más que nada su equipo de protección sería su mandil y que Efectivamente. cuando vaya a cortar la carne, pues sea de una manera responsable y precautoria para que no se vaya a lesionar más. El hecho de que, por ejemplo, se haya lesionado una mano, no significa que por no haber traído botas de casquillo, no le vamos a dictaminar su riesgo de trabajo. Estamos pensando que se lesionó dedos de la mano, no dedos del pie. ¿Y con qué se corta la carne? ¿Con las manos o con los pies? Con las manos y sus sierras Exacto. cortadoras esas. Entonces, se dan cuenta que todo debe de llevar una congruencia. A ver, el albañil se puede lesionar. ¿Qué parte de su cuerpo, chicos? Todo el cuerpo se puede caer, se le puede caer no sé, los bloques, Él debería de usar cuando, casco o cuando mandil. cargan Sí, como bultos casco. muy pesados. Casco. El sí casco, porque como dicen, si se llega a caer,
pues de alguna manera que lo proteja. Si se mete a una construcción y se cae un palo, pues que le proteja la cabeza, ¿no? Que básicamente es lo que estamos pensando. Ok, pues en este tipo de trabajadores, de acuerdo a su labor, son los riesgos que puede tener y además son el equipo de protección adecuado. Un estudiante de salud laboral de octavo semestre de enfermería, ¿qué tipo de protección debe de tener? ¿Qué protección? Pues guantes, gogles, cubrebocas, bata. Sus Exacto. vacunas. Sus vacunas, fíjense, eso es bien importante lo que dijo El zapato Stephanie. adecuado para poder realizar. Zapatilla del número 12, alto, 15. No. Como las de medicina interna. Como los de medicina interna, fíjense. O los cirujanos, ¿no? Imagínense una enfermera o un cirujano que va a entrar a quirófano y su zapatilla alta, ¿no? Como si fueran sus 15 años. Pues claro que no. Imagínense alguien operando así 6 horas. 6 horas de pie y con una zapatilla extremadamente altísima. Pues qué caso tiene, ¿no? ¿Para qué lesionarse? Todo va acorde y cuando se sucede algún accidente, toda esta declaración, hagan de cuenta que es el Ministerio Público. Toda la declaración que el trabajador hace, se tiene que hacer una reconstrucción de los hechos. Entonces, la primera impresión o la primera declaración que diga el trabajador, hay que ponerle mucha atención, porque después ellos mismos quieren modificar la declaración a su favor, y con esto, pues perderían todo el beneficio de la pensión o de la calificación del accidente de trabajo. Entonces, es bien importante siempre decir la verdad. Muy bien, chicas, creo que más o menos quedó entendido, o tienen alguna duda para que podamos comentarlo. No, profe. Muy entendido. No, profe. ¿Está bien el horario de la clase o lo quieren que sea más temprano? No, así está bien. No, está bien. Ok, la próxima semana creo que nos toca ergonomía como tema. Sí. Ergonomía, vamos a ver a qué se refiere, cuál es su objetivo, en dónde se pierde la ergonomía del trabajador, para que le vayan echando una leída. ¿Dudas, chicas? No, profesor. No, ninguna, No, profe. profe. Nada más déjenme pasarles lista. Es Jacqueline, Yadira, María Montserrat. Yadira Ortiz, Tú. profe. Yadira sí, ¿no? Sí, pero Yadira Ortiz, acuérdese que hay 2 Yadiras. Ah, sí, las dos. ¿Qué requiere? Yadira Ortiz y Yadira Hernández. Ok. Liz Abigail, Dulce, Stephanie, Sayan y Yesenia. ¿Kevin se salió? Creo que sí. Creo que sí, profe. Kevin a la 1, Kevin a las 2. Ok, chicas, cuídense mucho, que tengan un buen día. Gracias por su participación. Gracias, profe. Y Gracias, Gracias, profesor. profe. relájense, otra pestañita. Adiós, profe. Gracias. Adiós, buen día, bye. Nos vemos la próxima Adiós. semana. Sí, Adiós.